Como ya se nos había mencionado, hay una serie en la que se está hablando sobre la sabiduría del hombre y escuchábamos algunas características que los hombres sabios tienen. Entre ellas, el hombre sabio es prudente, el hombre sabio es diligente, el hombre sabio es buen administrador y el hombre sabio también toma buenas decisiones. Entonces, el jueves pasado se estuvo hablando sobre el hombre prudente y nuestro hermano Manuel daba 4 características de un hombre prudente y decía que un hombre prudente controla sus palabras, que un hombre prudente también controla su ira y un hombre prudente edifica sobre Jesucristo, quien es la piedra, y también se deja guiar por Dios en todo, y que un hombre prudente no se expone. Por lo tanto, decía nuestro hermano que un hombre prudente es discreto como una serpiente y no llama la atención. Hoy vamos a considerar que un hombre sabio es diligente. Y cuando, hay un agregado de ser diligente, y es que un hombre diligente que aprovecha su tiempo. La palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Entonces, si el Señor a través de su palabra nos dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, entonces vale la pena que nosotros podamos considerar lo que la palabra del Señor nos dice respecto al ser diligentes. Entonces, me llamó mucho la atención algunos aspectos y quisiera mencionárselos. Primero, que la palabra diligente aparece 15 veces en la Biblia. La palabra diligente aparece 15 veces en la Biblia. Significa que Dios le dio importancia a este hecho de poder ser diligentes. También me llamó la atención que, entre esas 15 veces, 6 de ellas es singular y 4 de ellas es plural. Es decir, que habla de ser diligentes. Y también 6 veces menciona la palabra diligentemente. Y 21 veces la Biblia habla sobre la diligencia. Estos datos me llaman mucho la atención porque habla de la importancia que la Biblia le da a este tema de ser diligentes. Y quiero decirles que lo contrario de diligentes es perezoso. ¿Qué es lo contrario de diligentes? Perezosos. Y entonces, si esto lo comparamos con el hecho de que ser diligentes es que aprovecha el tiempo, una persona perezosa no aprovecha el tiempo. Entonces,
diligente es la cualidad que nosotros podemos desarrollar, y esto me llamó mucho la atención porque el diligente es una cualidad que podemos desarrollar si aprendemos a administrar nuestro tiempo. Es decir, que como cristianos es una cualidad que nosotros debemos de desarrollar. Pero ¿cómo se desarrolla? A través de administrar bien el tiempo. Y es lo que nosotros debemos de hacer en alguna medida. Y yo les compartía un día a algunos hermanos el hecho de que hoy para ir al centro, en ciertas horas, yo ya me he tardado a veces hasta 30 minutos para llegar a un lugar. Entonces, yo lo que hago es que si solo voy a ir por una cosa, yo mejor no me muevo y hago otra. Y de repente sale otra y digo yo, creo que puede esperar para mañana y quizás me sale otra. Entonces, vengo y digo, el miércoles yo voy a ir a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y trazo una ruta y el tiempo que probablemente me voy a tardar. Y a veces, para que tenga una idea, un día tracé una ruta que salía a las 9 de la mañana de aquí. Y llegué a las 3 de la tarde. Y sin almorzar, porque no había puesto dentro de la bitácora que iba a almorzar. Así que ahí vi pollo, vi hamburguesas, vi esto, pero no estaba dentro de la agenda. Y aún así, sabemos que es importante el poder administrar el tiempo. Entonces, la persona diligente, esta cualidad se puede desarrollar hasta que aprendemos, y esta palabra me gustó, hasta que aprendemos a administrar nuestro tiempo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, el ser diligente es una virtud fundamental que ayuda a cambiar la pereza. Es una virtud fundamental que ayuda a cambiar la pereza. Entonces, la palabra diligente la podemos describir de esta manera, que es una virtud y que también la podemos desarrollar a través de administrar bien nuestro tiempo. Y hay 4 cosas que a mí me llamaron la atención porque tienen que ver con el tiempo y el hecho de ser diligentes. Y a través de la palabra del Señor encontré que lo primero en lo que nosotros debemos de ser diligentes, porque necesitamos tener prioridades en nuestra vida. Una de las cosas importantes, hermanos, que nosotros debemos de desarrollar si queremos ser buenos administradores de nuestro tiempo, es que tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Tenemos que mantener siempre prioridades en nosotros. Y a través del libro de Esdras, en el capítulo 7, yo aprendo, quiero compartir con ustedes que nosotros debemos ser diligentes en o con la palabra de Dios. ¿En qué debemos de ser diligentes? En la palabra de Dios. Y me llamó mucho la atención la vida de este hombre. Y dice el capítulo 7, ¿ya lo tiene? Versículo 6 de Esdras, dice esto. Este Esdras subió de Babilonia y mire, dice, ¿qué dice? Escriba diligente. ¿En qué? ¿En qué, hermanos? En la ley de Moisés,
que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con Esdras. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque Esdras dice que era diligente en la ley de Dios. Nosotros debemos ser diligentes. Esdras había preparado su corazón, porque vea el versículo 10 de ese mismo pasaje de Esdras 7, dice, Esdras 7, 10, dice, llegó, porque Esdras, que dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Mire, el ser diligente no solamente tiene que ver con que a Esdras le gustaba la palabra, sino que Esdras era diligente y había preparado su corazón para hacer tres cosas con la palabra. Para inquirirla. Usted dice, pastor, ¿y qué es inquirir? Es indagar, es escudriñar, es hacer preguntas a la palabra. Eso es inquirir. Cuando nosotros leemos la palabra, y esto debe de estar en una persona diligente, que es diligente en la palabra, debe aprender a inquirir, debe preparar su corazón y decirle, Señor, este tiempo yo lo voy a disponer para inquirir, para hacer preguntas, para indagar, para escudriñar la palabra. Pero también Esdras era diligente para cumplir la palabra. Ya sabemos nosotros que cumplirla tiene que ver con la aplicación que nosotros le damos y enseñar la palabra del Señor. Por eso es que más adelante, en el capítulo 8, versículo 3, vemos algo que a mí me fascina mucho, porque dice el capítulo 8, versículo 3 de Esdras, dice que, y leyó el libro delante de la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, Esdras, con diligencia, leyó el libro delante de la plaza, desde el alba hasta el mediodía. Imagínese usted, ¿cuánto es el tiempo que usted ha inquirido? ¿Cuánto es el tiempo que usted ha permanecido en la palabra? ¿Cuánto es el tiempo que usted toma en la palabra? A mí me asusta cuando de repente me dice alguien, no, es que no he leído. Y le digo yo, pero cuando alguien me dice es que yo no he leído la palabra, y a mí lo primero que se me dice, ¿y cómo se alimenta? Si la palabra del Señor es alimento para nuestra vida, ¿cómo se alimenta? Ayer, literalmente, alguien me decía, tiene 2 semanas y media de no leer la Biblia. 2 semanas y media. ¿Y cómo es posible? Y quizás usted, no, yo tengo más. ¿Cómo es posible que
2 semanas y media de no leerla. Y yo digo, ¿cómo sobrevivimos nosotros? ¿Cómo sobrevivimos? Si ellos dicen que diligentemente, desde el alba, yo estaba pensando, el alba, hablemos de las 4:30, desde que empezamos a ver así algo anaranjadito. Hay mucha gente que no conoce el alba, porque ya se levanta con el calor del sol. No ven esos colores. Yo cuando veo esos colores, salgo a caminar y algunas veces yo lo he publicado para que, mire, esto bonito se ve cuando uno se levanta muy temprano. Pero ¿quién que eso nunca lo van a ver en su vida? Entonces, veamos que pasaron leyendo la palabra. Un día me llamó mucho la atención una iglesia allá en San Salvador. Decidieron leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis sin parar. ¿Y sabe cuánto tiempo se tardaron? Se tardaron un promedio de casi 8 días y medio para leerla. Y durante esos 8 días y medio permaneció abierto el Facebook Live. Y la gente entraba y la gente empezaba a leer la palabra. Yo digo, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros? De hecho, quiero aprovechar para invitarles, hermanos, a partir del día lunes, nosotros empezamos a leer la Biblia con los hermanos que se conectan a las 5 de la mañana. El miércoles, ayer, terminamos de leer Gálatas. Leemos unos versículos, unas porciones, luego las tratamos de explicar, de interpretar qué es lo que pasa. Hoy empezamos a leer Efesios. Porque el propósito es que nosotros leamos la Biblia todos los días. Que eso sea parte de ser diligentes. El versículo 18 dice, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. Fíjense que el pueblo quedó tan impresionado con la lectura del alba hasta el mediodía, quedó tan impresionado que se reunieron y dijeron, bueno, vamos a reunirnos todos, vamos a poner ramas y nos vamos a sentar, y durante 7 días, cada día Esdras leía la palabra del Señor por 7 días. Al pueblo le entró una necesidad grande de leer. Y dice el versículo 18 que y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primero hasta el último. E hicieron fiesta solemne el 7º día, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. El día que nosotros leamos la Biblia de una manera consecutiva, por lo menos 7 días, al día 8º no me va a caber la duda de que usted va a sentir la necesidad de leer la palabra. Y esto tiene que ver con ser diligente. Por eso es que primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hasta que nosotros seamos diligentes con la palabra, en la palabra, hasta que seamos diligentes, vamos a poder entonces ser aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse.
En la segunda, otro aspecto de la diligencia que aprovecha el tiempo tiene que ver con que debemos ser diligentes en la oración. Y vea que dice segunda de Timoteo en el capítulo 5, versículo 5 de Timoteo. 5, versículo 5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y es diligente en súplicas y oraciones, ¿cómo dice? Noche y día. ¿Solo las viudas van a orar? No. Esta es una referencia que el apóstol Pablo, de hecho, en el capítulo 5 está hablando de los deberes hacia los demás. Y le dice que a las viudas deben de atenderse en sus necesidades, pero por alguna razón, para que Otoniel García hablara de la diligencia, por alguna razón el apóstol Pablo da un detalle: la que de verdad es viuda. Y esta que es diligente para orar, es diligente en súplicas, en oraciones, noche y día. Y ahí puede también usted ver en Colosenses en el capítulo 4, ¿qué nos enseña respecto a la oración, a ser diligentes? Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice así: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué le está diciendo? Perseverar. Y perseverar es ser diligente. Perseverar es ser diligente. De manera que estamos llamados a ser diligentes en la oración. Yo siempre he dicho esto, y quizás a lo mejor algunos tienden a confundirse, pero yo siempre he dicho: los programas de oración no deberían de existir. Y entonces, ¿cómo oraríamos? No deberían de existir en el sentido de que nosotros deberíamos estar conscientes que nuestra vida debe de ser una vida de oración. Pero ¿por qué el pastor, por qué los líderes ponen un tiempo de oración? Para que los hermanos oren. Y se acabaron los 21 días de oración y ya a las 9 de la noche ya no oran los hermanos. Ya a las 5 de la mañana ya no oran. Entonces eso me dice a mí que no somos diligentes. Entonces es importante saber que así como las viudas de las que habla Pablo, que ellas eran diligentes en la súplica y en las oraciones día, noche y día, nosotros también debemos ser diligentes. Y como lo dice a los colosenses, que debemos perseverar en la oración. Y solamente un perezoso no lee la Biblia. Solamente un perezoso es el que no ora. Dice amén, hermanos, o no amén. Diga sí amén o no amén, pero usted diga algo. Pero lo importante es que seamos diligentes. Pero la tercer cosa o elemento, principio, como usted lo quiera llamar, en el que debemos ser diligentes, es que nosotros debemos ser diligentes en cuanto a nuestra salvación. ¿Qué dice Filipenses capítulo
En cuanto a nuestra salvación, dice vamos a ver qué dice Primera de Pedro 10, 1:10. Primera de Pedro 1:10 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros, dice, inquirieron, es decir, que escudriñaron, que preguntaron y diligentemente indagaron acerca ¿de qué? De nuestra salvación. Debemos ser diligentes nosotros, al igual que estos hombres que indagaron y lo hicieron diligentemente acerca de la salvación. Nada debemos nosotros dudar respecto a la salvación de nuestras almas. Absolutamente nada nosotros debemos de dudar que somos salvos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros reconocemos, entendemos a través de la palabra que Jesucristo murió, que Él resucitó para que nosotros pudiésemos gozar de vida nueva, de la manera en la que nosotros podemos disfrutar de esa vida nueva. Dice Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 14, dice también, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Esta parte es esencial para nuestra salvación. Que nosotros diligentemente seamos hallados sin mancha e irreprensibles. De manera que debemos nosotros siempre cuidar de nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Debemos procurar nosotros, porque algo de lo que usted y yo tenemos que estar seguros, hermanos, es que la salvación se pierde. Por ahí andan algunas sectas, por ahí andan algunos diciendo, creyendo que la salvación no se pierde. Pero en Cristo Jesús, la salvación se pierde cuando nosotros no estamos en Cristo Jesús. De manera que debemos de ser diligentes, cuidar de nuestra salvación. Y mire, qué bonito esto. ¿Cómo cuidamos de nuestra salvación? Cuando nosotros, a través de la palabra del Señor, nosotros indagamos respecto a la salvación. Cuando el apóstol Pablo exhorta a algunos, les amonesta respecto a esto, diciéndoles, ay de mí, si yo descuidara una salvación tan grande. La salvación que Cristo nos ha dado a nosotros en cuanto a nuestra salvación, tenemos que ser diligentes. Si nosotros hemos sido
aprobados por Dios para ser salvos. Si nosotros hemos hallado gracia delante de Dios para poder obtener la salvación de nuestras almas. También podemos ver lo que dice Josué. Josué en el capítulo 23 nos habla respecto a la salvación y dice de la siguiente manera: guardad pues con diligencia. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué debemos de guardar con diligencia? Vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con nosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vosotros costados, y por espinos para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces es importante saber con quiénes, cómo nosotros estamos asociados. El Señor, podemos interpretar esta parte con lo que el Señor nos dice: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque a veces, al enredarnos en las cosas del mundo, nuestra salvación peligra. Al mezclarnos con lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, iglesia del Señor, seamos diligentes en cuanto a nuestra salvación y cuidémosla con temor y temblor. Y por último, hermanos, debemos ser diligentes en el servicio del Señor. Hay un canto que dice: soy feliz en el servicio del Señor. Y de ahí hizo otra estrofa y luego dice: cuán alegre yo me siento en servir al Salvador. En servir al Salvador. Y debemos ser diligentes en saber cuál es el servicio que nosotros le damos al Señor. Y dice Romanos en el capítulo 12, versículo 11, dice esto respecto al servicio: en cuanto requiere diligencia, ¿qué dice? Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice? Constantes en la oración. ¿Cuándo servimos al Señor en oración? Hermanos, cuando tomamos un tiempo para interceder por los demás. Cuando en nuestra lista de oración están algunos de nuestros hermanos que necesitan ser fortalecidos a través de la palabra del Señor. De manera que debemos ser diligentes en cuanto al servicio, no perezosos. No perezosos, sino debemos ser fervientes, constantes en cuanto a la oración. Y también en la tercera epístola de Juan, en el capítulo 1, que de hecho es el único versículo que tiene, versículo 5, dice: amados,
fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos? Amados, iglesia, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y dice, y especialmente a los desconocidos. Fielmente nos conducimos cuando prestamos algún servicio, los cuales, dice, han dado ante la iglesia testimonio de su amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Usted hace bien, lo hace cuando usted ofrenda para las misiones. Que por cierto, lo hemos dejado de hacer. Entonces, ¿y qué dice? Cuando prestamos algún servicio a los hermanos, aún a los desconocidos, lo hacemos para el Señor. Y el último versículo, el último pasaje que quiero leerles está en 2 Corintios 8:4. Con esto vamos a terminar. Y dice así: mire, esto a mí me llama mucho me encanta esto, porque dice, pidiéndonos con muchos ruegos, hablando sobre para las ofrendas de los santos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Hermano, si usted tiene un celular, usted no es pobre. Si usted tiene 2 pares de zapatos, usted no es pobre. Si usted todas las noches pone a hervir los frijoles, y tiene para comer el día de mañana, usted no es pobre. Si a usted lo van a venir a traer después del culto, o se va a subir en su casa, usted no es pobre. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregúntese, entonces, ¿cuál es el problema? Puede ser que el problema tenga que ver con ser malos administradores de los recursos de Dios. Por eso usted no se debe de quedar el jueves, porque van a estar hablando sobre ser buenos administradores. Así que el problema no tiene que ver con que seamos pobres. Hoy de gusto, así como de placer o por moda, la gente se pone ropa rota. Pero no es porque no tenga. Y ya le vamos a preguntar al hermano Manuel si es por pobreza, ya le vamos a poner uno de esos que tengo yo ahí. O es la moda. Y me dice si es la moda, ya le vamos a poner disciplina entonces. Entonces, el servicio que damos, mire, la iglesia de Macedonia, aún en sus pobrezas, dice que le rogaban a Pablo diciéndole, no, haznos partícipes. Queremos nosotros bendecir, queremos ser parte de ese servicio para los santos. Que solo una persona diligente sabe que aún en medio de sus limitaciones,
aun medio de sus pobrezas, puede darle el servicio al Señor. Así que, amados hermanos, a ser diligentes en la palabra, en la oración, en nuestra salvación y en nuestro servicio para con el Señor. Amén.